Bienvenida a este análisis profundo. Hoy nos metemos de lleno en esa danza constante entre el peso colombiano, el dólar y el precio del petróleo. ¿Cómo se conectan realmente? ¿Y qué pistas nos da esto, para nuestras finanzas personales o las de una empresa? Tenemos un artículo muy detallado que justo explora eso. Y la misión es simple, entender por qué el dólar se mueve como se mueve frente al peso y qué tanto tiene que ver el petróleo en todo esto. La idea es poder anticiparnos un poco, no solo reaccionar. Bueno, vamos a desglosarlo. A ver, primero lo básico, ¿qué es la devaluación? Sencillo, ¿no? Es cuando nuestro peso, vale menos frente al dólar. Si antes un dólar costaba, digamos, 3,800 pesos y ahora cuesta 4,100, pues el peso se devaluó. Necesitamos más pesos para comprar ese mismo dólar. Y en 2025 hemos visto esa tasa moverse entre 3,850 y 4,000 pesos, más o menos. Hay que recordar que Colombia tiene un tipo de cambio flotante, ¿no? O sea, el mercado decir... Exacto. Y ahí es donde el petróleo se vuelve protagonista. Colombia exporta crudo. Mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio internacional sube, pues entran más dólares al país por esas ventas. Claro, más oferta de dólares. Ajá. Y más oferta de dólares usualmente significa que el peso se fortalece. O sea, el tipo de cambio. El precio del dólar en pesos baja. Entiendo. Y si el petróleo baja, pues lo contrario. Entran menos dólares y eso presiona al alza el tipo de cambio. El peso se devalúa. Históricamente sí vemos una correlación inversa. O sea, se mueven, digamos, en direcciones opuestas. Pero ojo, no es una regla matemática perfecta, ¿eh? A veces fallan otras cosas. Claro, me imagino. Y supongo que un ejemplo muy claro fue lo que pasó en 2020, ¿verdad? Con la pandemia, que el petróleo se fue al piso. Exacto. En 2020, el dólar llegó a tocar esos récords, cerca de 4,100 pesos, y coincidió justo con esa caída brutal del petróleo. Fue, como dices, un ejemplo clarísimo. Y más recientemente, ya en 2024-2025, hemos seguido viendo esa tensión. Por ejemplo, en abril de 2025, cuando el petróleo bajó, el dólar se presionó al alza, ¿no? Llegó a cerrar sobre 3,960. Así es. Aunque también hubo momentos de, digamos, calma. Cerca de los 3,850 pesos en septiembre de 2025. Ahí seguro influyeron otras cosas también. Justamente. Y fíjate que impacto real en empresas como Ecopetrol. Su utilidad neta cayó un 21,7% en 2024, comparado con el año anterior. Un 21,7%. Vaya dato. Y la propia empresa, atribuyó una parte importante de eso al efecto de la tasa de cambio. Esto te muestra cómo la volatilidad pega directo en los balances, sobre todo en sectores así tan expuestos. ¡Wow! 21,7% es un golpe considerable. ¿Y eso estaba más o menos dentro de lo esperado o sorprendió? Fue un dato que llamó la atención, sí. Reflejó esa presión combinada de varios factores, incluyendo el cambiario. Ahora, es clave entender esto. El petróleo es importantísimo, sí, pero no es lo único que mueve la tasa de cambio. Para nada. Claro, ¿qué más hay en la mezcla? Pues mira, están las decisiones de tasas de interés. Tanto las de la Reserva Federal en Estados Unidos, como las del Banco de la República aquí. Eso mueve mucho capital. También los flujos de inversión extranjera directa, la famosa IED. Y claro, la inflación interna, las expectativas que tenga el mercado y el llamado riesgo país. El riesgo país. Esa percepción de si es seguro invertir aquí, no. Exacto. Si hay nerviosismo por temas políticos o económicos, eso puede pesar más que un buen precio del petróleo a veces. Todo está interconectado. Prefiere irse para allá, debilitando al peso aquí. Entonces, llevándolo a la vida diaria, ¿qué significa todo esto? Para una empresa que trae cosas de afuera, sus costos suben. Si alguien tiene una deuda en dólares, se le encarece en pesos. Correcto. Y podemos sentirlo todos con la inflación importada, ¿no? En productos que vienen de afuera. Sí, claro. Aunque por el lado bueno, si alguien recibe remesas en dólares, pues le rinden más pesitos. Exacto, tiene esa doble cara. Ahora, ¿cómo protegerse? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el artículo sugiere, primero, estar muy pendiente de esos indicadores clave. Precio del petróleo, qué decide la Fed, qué decide el Banrep, cómo va la inversión extranjera, la inflación, noticias sobre el riesgo país. Hay que monitorear. Estar informado, el primer paso. Eso. Y luego hay estrategias más activas. Por ejemplo, la cobertura cambiaria.
usar instrumentos como los forwards. Los forwards son como asegurar un precio del dólar a futuro. Algo así, fijas hoy un tipo de cambio para una operación futura. También diversificar ahorros, ¿no? Quizás tener una parte en dólares si tiene sentido para uno o para la empresa. Y para las compañías, planificar bien las compras de afuera. Quizás hacerlas escalonadas. Y ser muy, muy prudentes con deudas en moneda extranjera. Interesante lo de los forwards. Pero siendo realistas, ¿eso es algo que puede hacer una pyme, una empresa pequeña o mediana? ¿O es más para los grandes? Buena pregunta. Tradicionalmente era más de grandes, sí. Pero hoy hay opciones, plataformas que quizás las hacen un poco más accesibles. Ojo, siempre tiene un costo y necesitas entenderlo bien, buscar asesoría. No es para todos, pero vale la pena mirarlo si tu riesgo es alto. Ok, bueno, para ir cerrando entonces, queda claro que esta relación peso-dólar-petróleo es como una columna vertebral de nuestra economía, pero no está sola. Interactúa con todo lo demás: tasas, confianza, inversión. Totalmente. Es una pieza central, pero dentro de un rompecabezas mucho más grande. Entenderla, aunque sea a grandes rasgos, parece vital. Sí. Y quizá la reflexión final que nos deja todo esto es, bueno, más allá de los números y las noticias, ¿cómo me afecta a mí esta conexión tan particular de Colombia? Ya sea que tenga un negocio, o esté pensando en mis ahorros, o incluso en mis compras del día a día. Vale la pena pensar, ¿no? ¿Qué ajustes, pequeños o grandes, podría considerar uno ante este panorama?